¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video con Electron 2020. Soy Mapal Juárez de Electrónica Industrial y Electrónica Analógica y hoy haré la simulación de la práctica número 3, el cual nuestros objetivos son realizar un enclave de un relé, realizar un puente H con relés, identificar un transformador y comprender su funcionamiento en AC, y también voy a hacer una explicación de algunos componentes que vamos a utilizar, responder a las preguntas que se nos presentan. De último haremos la simulación. Y comencemos. Comenzaremos con el relé. ¿Qué es un relé? La composición de este dispositivo electromecánico funciona como un interruptor controlado por una corriente eléctrica, es decir, abre y cierra un juego de contactos metálicos permitiendo o no el paso de la corriente eléctrica a través de él. La composición de este dispositivo es la siguiente: una bobina de alambre de cobre esmaltado, un núcleo compuesto por algún material ferroso, la armadura, que es donde se realiza el movimiento de atracción o repulsión generado por el campo magnético de la bobina. También los contactos mecánicos. En estos es por donde fluye la corriente eléctrica, que están definidos como normalmente común, normalmente abierto y contacto común. De último está la base y terminales, que son donde se soldan o se desconecta el dispositivo, el cual aquí está lo que es NC, normalmente cerrado, NA, normalmente abierto, C, contacto común, y la bobina. Ahora vamos con el funcionamiento del relé. Vemos que en el relé la figura de abajo tiene tres contactos: uno abierto, que es el NO, normalmente abierto, y otro cerrado, NC, normalmente cerrado, y uno que se moverá según el campo magnético generado por la bobina. A este le llamamos contacto común, CC. Cuando hacemos fluir una corriente eléctrica por la bobina, esta crea un campo magnético, el cual mueve la armadura realizado el cambio de contactos. Es decir, el contacto normalmente cerrado pasa a estar abierto y viceversa. Se considera un amplificador eléctrico, no en el hecho de que pueda magnificar o disminuir una señal, sino que por la cantidad de corriente que permite fluir por sus contactos. Es por este mismo que se le dio el nombre de relevador. Al circuito que se encarga de inyectar la corriente eléctrica a la bobina se le denomina circuito de control, y a sus contactos se les denomina contacto de potencia o fuerza, ya que por aquí fluye mucha corriente. Los relés electromecánicos se comercializan en muchas formas, tamaños y potencias según su área de aplicación. Los relés también pueden ser relés de potencia más grandes y utilizados para voltajes mayores o aplicaciones de conmutación de alta corriente. En este caso se llama contactores en lugar de relés, en el cual aquí hay un circuito, está el relé, el pulsador, la fuente de voltaje, la bombilla y otra fuente de voltaje, el cual están divididos de dos partes: el circuito de control y el circuito de potencia. Y dice: la característica más importante de un relé es que una corriente pequeña que circula por la bobina controla un circuito de potencia. Y vamos con lo que es un transformador. El transformador se denomina transformador o trafo de forma abreviada a un dispositivo eléctrico que convierte un nivel de voltaje alterno en otro nivel de voltaje alterno, sin cambiar su frecuencia ni fase. Este está compuesto por dos bobinas de alambre conductor separadas por un material, el cual puede ser de aire o de bien algún ferroso. Llamaremos a estas bobinas como devanado primario y devanado secundario. Como todo dispositivo eléctrico está diseñado para soportar cierto nivel de potencia, esta potencia debe ser conservativa, es decir, que la potencia que hay en el devanado primario también se encuentra en el devanado secundario. Idealmente se dice que en un transformador es ideal, pero en la realidad este presenta un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo su diseño, su tamaño, etc. El principio que permite su funcionamiento se denomina inducción electromagnética, y es generada por la corriente que circula por el devanado primario y se ve reforzada por el núcleo del transformador, el cual aquí en la imagen podemos ver el devanado primario, corriente primario y voltaje primario.
devanado secundario, corriente secundaria y voltaje secundario. Y aquí está lo que es el núcleo del transformador y el flujo magnético. Y vamos de lleno a lo que son los ejercicios a realizar. Dice, circuito 1, activación de relé. Capture el siguiente circuito y simúlelo en Proteus o en LiveWire. Visualice y compare qué sucede cuando se presiona el botón y cuando no está presionado. Esta comparación debe anotarla en la práctica, eso yo lo haré. Y la pregunta que hay que responder es, ¿qué sucede si a la bobina interna del relé le conectamos más voltaje del valor del relé? Vamos a lo que es LiveWire o Proteus. En cualquiera de esas dos aplicaciones se puede hacer lo que es la simulación. Vamos a ello. Yo hice mi circuito en lo que es LiveWire, en el cual tiene una entrada de 9 voltios, va conectado a lo que es el pulsador SW1 y al relé con su switch, el cual el switch va a estar conectado a lo que es el alternador y el alternador a lo que es la bombilla con la primera pata del switch, y el relé va a tener que estar conectado a lo que es tierra, o también se puede poner una batería de celular, el cual aparece acá. Así que vamos a hacer lo que es nuestra simulación. Vamos aquí, cambia de colores, significa que está pasando corriente. Vamos a darle play y tocamos. Pasa la corriente y nuestra bombilla enciende y apaga, parpadea. Soltamos, encendemos, soltamos y encendemos. Respondemos, ¿qué sucede si a la bobina interna del relé le conectamos más voltaje del valor del relé? Si la bobina del relé se energiza, el contacto NA se cierra y el contacto NC se abrirá. Esto es lo que pasa cuando entra energía. Y la respuesta es, si se aplica un voltaje a la bobina, se genera un campo electromagnético que provoca que los contactos cambien su estado, el cual no hará la misma función en el circuito. Esa es la respuesta y la simulación del circuito número 1, activación de relé. Vamos al circuito número 2. Y vamos a lo que es el circuito número 2, enclavamiento de un relé. Dice, capture el siguiente circuito y simúlelo en Proteus o en LiveWire. Visualice y compare los resultados que está de esta simulación con la simulación del circuito 1. Esta comparación deberá anotarla en la práctica, eso lo voy a hacer yo aparte. Y hay que responder a nuestra pregunta, ¿qué sucede al presionar SW2? Entramos a LiveWire o Proteus. Como había dicho, podemos utilizar cualquiera de estas dos aplicaciones para poder hacer simulaciones. Entramos. Ya entrado a LiveWire les voy a explicar. Aquí tenemos una entrada de voltaje positivo de 6 voltios, el cual va a estar conectado a dos dos botones, el SW1 y SW2. Botón 1, botón 2. El botón 1 va a estar conectado a la primera pata del relé, y la segunda pata del relé va a estar conectada a lo que es tierra. Va a haber una conexión entre el switch 1 del relé con el botón y el switch 2. El switch 2, la pata 1, va a estar conectado a lo que es el alternador, y la pata del alternador positivo va a estar conectado a lo que es la bombilla o la lámpara, que también la lámpara va a estar conectada a la entrada del switch del relé. Así que vamos a ver qué es o cómo funciona nuestro circuito en el simulador. Vamos a dar play. Esto es porque está pasando corriente. Está pasando corriente, tocamos. Vemos que entra energía en nuestra bombilla y parpadea. Tocamos en el otro botón. No pasa nada, tocamos otra vez. No pasa nada, tocamos otra vez, no pasa nada. Tocamos el botón 1, entra energía y nuestra bombilla parpadea. Tocamos el botón 2, no pasa nada. Otra vez, botón 1, entra energía, parpadea. Botón 2, no hace nada. Respondemos, ¿qué sucede al presionar SW2 o el botón 2? Que al momento de pulsar el botón SW2 no entra energía al circuito y hace que el foco o lámpara no encienda, porque la segunda pata del switch no está conectado a la otra parte del circuito donde está el foco. Esa es nuestra respuesta a lo que es el circuito número 2.
enclavamiento de un relé. Así que vamos a lo que es el circuito número 3, el cual dice circuito 3, puente H. Investigue qué es un puente H, capture y simúlelo haciendo uso de relés electromecánicos en Proteus o en LibWire. Para el control de giro, deberá tener 3 botones, los cuales cumplirán las siguientes órdenes. Primer botón: A. Paso general, el motor no gira. B. Izquierda, el motor gira hacia la izquierda. Y C. Derecha, el motor gira hacia la derecha. Algo aquí es que lo que es el botón A no es necesario ponerlo. Lo vamos a ver ahorita en LibWire, la simulación. Vamos a LibWire o en Proteus. Bueno, yo voy a utilizar ahorita Proteus, el cual aquí tengo ya lo que son 2 botones conectados, uno con la pata derecha y la otra que está conectado a lo que es izquierda, relé izquierdo, relé derecho y relé derecho, y el motor que está unido a un puente H. Aquí vemos que hay una figura o parecida a la letra H. Es por esto que le llaman puente H. Mejor vamos a responder primero a lo que nos están preguntando. Lo que dice: ¿cómo funciona el puente H y por qué se le da este nombre? ¿Cómo funciona el puente H? Vamos a decir que el puente H es un circuito electrónico que permite a un motor eléctrico DC girar en ambos sentidos, avanzar y retroceder. Los puentes H ya están hechos en algunos circuitos integrados, pero también se pueden construir a partir de componentes electrónicos eléctricos y o electrónicos. Un puente H se construye con 4 interruptores, mecánicos o mediante transistores. Cuando los interruptores S1 y S4 están cerrados, S2 y S3 abiertos, se aplica una tensión haciendo girar el motor en un sentido. Abriendo los interruptores S1 y S4 cerrado, S2 y S3, el voltaje se invierte, permitiendo el giro en sentido inverso del motor. Eso es la función del puente H. Ahora vamos a responder a la segunda pregunta: ¿por qué se le da el nombre al puente H? Respondiendo, se le denomina puente H porque la representación gráfica de este circuito es en forma de H, donde los interruptores mecánicos van ubicados a los lados y el centro se localiza en el motor. Ahora lo vamos a ver en nuestra aplicación de Proteus. Ya entrado en Proteus, voy a explicar. Están lo que son los 2 botones y el circuito. Habíamos dicho de que el motor siempre va a estar en medio de lo que son los relés o los transistores. En este caso tengo relés. Y aquí estamos haciendo un puente H. Tenemos una forma de H aquí. Vamos a hacer la simulación, el cual al momento de tocar o pulsar el pulsador, este va a ir rondando al lado derecho, y al momento de tocar o pulsar el segundo pulsador, el motor va a rondar al lado izquierdo. Damos play, tocamos y vemos que el motor gira a la derecha. Y tocamos el segundo botón, van a ver que gira a la izquierda. Esto es en el circuito 3 puente H. Ahora vamos a pasar al circuito 4, que es el transformador. En el circuito 4 transformador dice: capture 2 simulaciones donde haga uso de un transformador, el cual debe funcionar de la siguiente manera. Inciso A: reduciendo de 120 voltios AC a 12 voltios AC. Hay que utilizar la herramienta del multímetro del simulador para demostrar el funcionamiento. Igual que en el inciso B: aumente 12 voltios AC a 100 voltios AC. Utilice la herramienta del multímetro del simulador para demostrar el funcionamiento, en el cual yo solo voy a utilizar una simulación para estos 2 incisos. Y voy a responder a lo que nos preguntan: ¿qué aplicación tiene el transformador en una fuente de computadora?
Así que vamos a lo que es nuestra aplicación Proteus o Livewire, en este caso es Proteus. Y como les había dicho antes, solo es una simulación la que voy a hacer para estos dos incisos, en el cual tengo dos multímetros. Uno es para ver cuánto le estamos dando a nuestro transformador para que pase a 12 voltios, o de 12 voltios para que pase a 120 voltios, transformar el voltaje. Y lo que es nuestra fuente de voltaje y el transformador. Y damos doble clic en lo que es nuestro transformador y vemos lo que es editar el componente. Tenemos aquí lo que es la referencia de partes, la evaluación de partes, los elementos, lo que es la inductancia primaria, la inductancia secundaria, el coupling o factor de acoplamiento, lo que es la resistencia primaria y la resistencia secundaria. En este caso, lo que vamos a hacer ahorita es pasar de 120 voltios a 12 voltios y no vamos a tocar lo que son estos cuatro, estos y estos, solo el coupling o el factor de acoplamiento, en el cual nuestra fuente de voltaje debe ser de 170 voltios a 60 Hz. Y aquí tenemos lo que es nuestra ecuación, en el cual dice que para pasar de un voltaje mayor a un voltaje menor hay que hacer lo que es esta ecuación: voltaje primario partido voltaje secundario elevado a la menos 1. Voltaje primario, que son 120 voltios, y el voltaje secundario, que son 12 voltios, al pasarlo a lo que es nuestra operación, nos da un total de 0.1, el cual lo vamos a poner aquí en el transformador. 0.1, damos enter y vamos a lo que es nuestra simulación. Damos play, vemos que esto sube a 120 y da 120. ¿Qué pasó? Vamos a ver otra vez. Damos aquí en stop, vemos aquí, damos doble clic. Perdón, tenía un fallo aquí. Voy a borrar, lo ponemos en 1 y esto se queda en 0.1. Vamos a ver otra vez la simulación. Damos clic y vemos que pasa de 120 voltios a 12 voltios. Entonces significa que nuestra ecuación fue bien hecha y que nuestro circuito está bien hecho, el cual lo que está detectando aquí nuestro multímetro es de que esté pasando el voltaje a una menor cantidad de forma correcta. Vamos a parar lo que es nuestra simulación y vamos a hacer lo que es de pasar de 12 voltios a 120 voltios utilizando esta ecuación, el cual vamos a poner aquí. Ya no van a ser 170, sino van a ser 17 voltios de amplitud y una frecuencia de 60 Hz. Damos enter y dice que, vamos a ampliarlo aquí, 12 voltios a 120 voltios. Significa que LP, que es la impedancia del primario, va a ser lo que es el voltaje de entrada partido voltaje de salida elevado al cuadrado por la impedancia del secundario, que sería igual a lo que es la impedancia del primario, el cual el voltaje de entrada va a ser de 12 voltios y el voltaje de salida va a ser de 120 voltios. Y lo que es la impedancia, al insertar lo que son nuestros números a la ecuación, da que 12 dividido 120 voltios al cuadrado por 1 nos da un valor numérico de 0.01, que sería la impedancia del primario. Así que vamos acá, ponemos, ahora lo que no vamos a utilizar es esto, vamos a borrar aquí, vamos a ponerle 1. Estos 4 no los vamos a utilizar, lo que vamos a utilizar es la inductancia del primario. Damos aquí en lo que es 0.01
impedancia del primario, damos OK. Esto no lo tocamos, igual que esto se queda con 17 voltios de amplitud y 60 Hz de frecuencia, damos OK, todo correcto. Ahora vamos a lo que es nuestra simulación, damos play. Vemos que de 12 voltios pasa a 120 voltios. Así que vamos a responder a la pregunta, el cual dice que ¿qué aplicación tiene el transformador en una fuente de computadora? Y respondo, en electrónica, la fuente de alimentación o fuente de potencia es el dispositivo que convierte la corriente alterna, sea en una o varias corrientes continuas, CC, que alimenta los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta. En este no solo sería la computadora, también sería la televisión, la impresora, el router, entre otros dispositivos que siempre utilizamos en nuestra actualidad. Así que gracias por ver el video. Esta es la práctica número 3 de electrónica analógica y electrónica industrial. Soy Matpal Juárez y hasta la próxima.